clase de hoy, sí, es un poquito ver cómo funciona el MVC en Symfony, donde vamos a ver un poco de cada los componentes principales, ¿sí? Y la idea es ir profundizando en próximas clases y ya ir mostrando código y viendo cómo se desarrolla. Más que nada de esto nos va a servir un montón, ya que tenemos varias aplicaciones en Symfony, ir metiéndonos con el código, viendo cómo es el flujo de trabajo y esto se va a hacer más sencillo después cuando tenga que desarrollar. ¿Sí? Bueno, esto es un poquito una explicación bastante que yo, la mayoría la tiene clara, pero es un poquito de cómo funciona el MVC, ¿sí? El MVC, modelo vista de controlador, ¿sí? Como todos saben, es un patrón de arquitectura de software que separa los datos de aplicación, ¿sí? La UI o la interfaz de usuario y la lógica de control, ¿sí? Los separa y los guarda en cada uno de un componente diferente, ¿sí? Eh, Esta es la estructura base y las conexiones de uso, ¿sí? Donde el controlador, bueno, llama al modelo, ¿sí? El modelo a veces llena de datos la vista, ¿sí? A veces el controlador mismo retorna una vista, ¿sí? Este flujo no es 100% siempre del controlador modelo a la vista o del controlador o al revés, ¿sí? Sino que a veces, por ejemplo, una acción de un usuario, ¿sí? Llama a un controlador y solamente retorna una vista, quizás no pasa por el modelo, ¿sí? El modelo tiene, bueno, la lógica de negocio, ¿sí? El controlador interactúa con el modelo y con la vista, ¿sí? Para crearle los datos y pasarle la vista. Sí, bueno, obviamente la vista muestra todo el contenido de la lógica que se realiza en el controlador, ¿sí? Y de los datos que trae el modelo. ¿Sí? En Symfony hay tres componentes fundamentales, ¿sí? Que responden a esta arquitectura, ¿sí? Son los controllers, ¿sí? Que bueno, como su nombre indica, son los controladores que realizan la lógica, ¿sí? Se comunican con la vista y los modelos. No son más que clases concretas, ¿sí? Con funciones que resuelven las necesidades del negocio, ¿sí? Donde tienen toda la lógica que van a necesitar nuestra aplicación. Las entidades, ¿sí? O entities, como le llama Symfony, que son los modelos, ¿sí? La representación de una tabla de la base de datos en forma de objeto, ¿sí? Que eso es lo que él lo hace a través del ORM Doctrine. Y después tenemos, bueno, la vista o las views, le llama Symfony, ¿sí? Que es la UI que ve e interactúa el usuario. ¿Sí? Estas vistas se desarrollan con un template engine, ¿sí? Un motor de plantillas llamado Twig, ¿sí? Que va a facilitar mejor el desarrollo y el manejo de los datos, ¿sí? Hasta acá todo. Eh, el routing, ¿sí? Yo, bueno, acá dejé una parte en inglés, después la saco, la agarré y la traduje del coso, me olvidé de sacar. Cuando la aplicación, bueno, recibe un request, llama a un controlador, ¿sí? Y ejecuta una acción. Que una acción es una función dentro de la clase del controlador, ¿sí? Para generar una respuesta o un response. El que define esa acción que va a ejecutar es el routing de la URL, ¿sí? O sea, nosotros ponemos una URL, el routing lo que hace es machear esa URL con un controlador y una acción, ¿sí? ¿Cómo, cómo pasa esto, ¿sí? ¿Cómo es que se hace esa configuración para ese macheo? Bueno, hay dos formas principales, ¿sí? Hay varias formas realmente, pero hay dos formas principales en las que se utilizan para configurar el routing, ¿sí? La primera es un archivo IAML, ¿sí? Que el YAML lo que tiene es una estructura bastante ordenada, ¿sí? Centramos la mayoría de las rutas en un archivo y nosotros
de una manera ordenada, le podemos decir, bueno, por ejemplo, si viendo en este ejemplo que está acá, tenemos en el archivo config root.yaml, ¿sí? Que ahí es donde Symfony configura las rutas y nosotros vamos a utilizar el YAML. Le pasamos, primero, por ejemplo, ese block show, el block-show es el nombre de la ruta, ¿sí? El path es la URL a la que se va a acceder a partir del base, ¿no? ¿Sí? Del nombre de nuestra página barra blog, por ejemplo, Slack, ¿sí? Y el controller, ¿sí? Que va a ejecutar dos puntos, la acción que va a ejecutar, el método, la función, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar la clase block controller, ¿sí? Y dentro de la clase block controller vamos a encontrar una acción, una función, ¿sí? Que se llame show. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que cuando llames a barra blog, barra, sí, fíjense, esta anotación, ¿sí? Cuando tenemos llaves, lo que quiere decir es que es un parámetro, ¿sí? Que acá nos puede venir cualquier cosa, no quiere decir que diga barra blog, barra Slack, ¿sí? Acá nos va a venir, por ejemplo, barra blog, barra el nombre del artículo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que va a ejecutar acá es este controlador, ¿sí? Y esta acción, ¿sí? Y como parámetro tenemos el Slack. Otra de las formas, ¿sí? Es mediante los annotations en el mismo controller, ¿sí? Los annotations, ¿sí? No es más que anotaciones, que son comentarios que nos permiten definir ciertos aspectos. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? En este caso vamos a definir rutas, pero se usan para varias cosas los annotations en Symfony y después lo vamos a ir viendo a medida que pasemos, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que acá tenemos varios annotations, ¿sí? En particular, ¿sí? Acá tenemos lo que es el de la ruta, ¿sí? Fíjense, barra API, barra post, barra ID, ¿sí? Acá de esta manera definimos la ruta. Fíjense que lo estamos definiendo dentro del controlador, ¿sí? Le podemos especificar los métodos, ¿sí? ¿Qué método va a ejecutar? Si get, head, post, put, delete, ¿sí? Etcétera. Hay bastantes cosas más que podemos especificar, pero eso lo vamos a ver cuando empecemos a ver el desarrollo, ¿sí? Y otro pequeño detalle, fíjense cómo hace el match del parámetro de la URL con el parámetro que le llega a la función, ¿sí? De esta manera sabemos que el ID es lo que nos va a llegar como parámetro de nuestra función. ¿Cómo sabemos qué función se va a ejecutar? Porque acá fíjense que a diferencia del YAML, no nos dice qué función se ejecuta, ¿sí? Pero bueno, es sencillo, ¿sí? Ejecuta la que está siguiente a la annotation, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos otra, ¿sí? Parece ser la misma, pero como está con otro método, ¿sí? Es el edit. Entonces, cuando nosotros llamemos a API post y, no sé, por ejemplo, 3, con el método put se va a ejecutar edit, ¿sí? Y cuando nosotros llamemos a API post, no sé, 3, con get, ¿sí? Se va a ejecutar la función show. Ahora, bueno, viendo un poquito, ya que tenemos acá un controlador, vamos a ver un poquito lo que es la estructura del controlador, ¿sí? Primero principal tenemos la ubicación del controlador, ¿sí? Tenemos el namespace, ¿sí? Que el namespace nos indica, bueno, un nombre donde nosotros tenemos una ubicación para una X cantidad de clases, ¿sí? Y no tener que manejar un poquito el tema de las rutas y poder tener en diferentes rutas los mismos nombres de clases, etcétera. Nosotros podemos utilizar los namespaces, ¿sí? Symfony trabaja muchísimo con los namespaces. De hecho, la mayoría de los frameworks para PHP elaboran mucho con namespace. Que namespace, fíjense,
acá nos muestran en el comentario, ¿sí? Dice App Controller. ¿Sí? Y fíjense que la ubicación de los controladores, ¿sí? Está en SRC Controller. Por lo general, ¿sí? Los namespace de nuestra aplicación, ¿sí? Estos son otros que son de los vendors, ¿sí? De las librerías de terceros, pero nos van a empezar, ¿sí? App barra, ¿sí? Y la estructura de directorio que nosotros tengamos, ¿sí? Fíjense que es app barra controller, ¿sí? Porque este está en controller. Que el app, ¿sí? Hace punto de partida del SRC, ¿sí? O sea que cuando nosotros pongamos app controller, por ejemplo, o ponemos app models, ¿sí? O entities en realidad, como lo llama Symfony, o app, no sé, lo que nosotros queramos, quiere decir que se va a estar refiriendo a partir del SRC, ¿sí? Barra el nombre de la carpeta donde nosotros tengamos. Y si nosotros tenemos subcarpetas, ¿sí? Va a haber una barra nueva. Supongamos que tenemos un controlador que se llama SRC, controller, no sé, SPA controller, ¿no? O API, una carpeta que se llame API, ¿sí? Y adentro metemos todos los controladores solamente de la API y no lo de la aplicación, por ejemplo. Entonces decimos, bueno, SRC, controller, API, barra, X controller, ¿sí? Nosotros lo tenemos a partir de acá, de app, controller, API, ¿sí? Y el controlador que nosotros queramos, ¿sí? Después tenemos la importación de dependencias necesarias, ¿sí? Acá fíjense que hacemos todos los use, ¿sí? Esto quiere decir que vamos a usar este controlador, que vamos a usar este response, que vamos a usar este root. Fíjense que este hasta controller, ¿sí? Lo utiliza para extender la clase del objeto, ¿sí? Y, por ejemplo, bueno, el response nos indica lo debería retornar dentro de las funciones. El root lo usa para generar las rutas, ¿sí? Como lo muestra acá con las annotations. ¿Sí? Nosotros con el use podríamos también usar un servicio propio, ¿sí? Un elemento propio que nosotros hayamos creado. Por ejemplo, si tenemos app services y nombre, no sé, API service, lo podríamos poner acá, use, ¿sí? Y acá podríamos usar ese servicio que nosotros creamos. Entonces tenemos ahí toda la importación de las dependencias que nosotros necesitamos. Sí, esta es la definición de la clase del controlador, sí, sencillo. Y todo esto son las funciones, métodos y acciones, ¿sí? Que nosotros vamos a utilizar. Hasta el momento, chicos, esto va en profundidad ahora, pero sí en la próxima clase lo primero que vamos a empezar a ver es un poquito cómo generarlas, ¿sí? Cómo se generan en Symfony 3, cómo se genera ahora en Symfony 5, cómo se relacionan, etcétera. Pero esto es un poquito la estructura de las entidades, ¿sí? Lo mismo, namespace, ¿sí? Fíjense lo que yo le decía del namespace, ¿sí? Acá tenemos app entity, ¿sí? Fíjense que es src entity, ¿sí? Como tenemos acá, ¿sí? Fíjense, app controller, src controller, ¿sí? Era lo que venía diciendo, ¿sí? Esto depende de las carpetas que nosotros vayamos teniendo a partir de la carpeta src. Acá tenemos los use, ¿sí? Que usa el repository, ¿sí? Algo muy importante, algo que vamos a ver, es muy interesante, ¿sí? Y usa el ORM Doctrine, ¿sí? Esto lo tenemos que importar siempre que tengamos una entidad, ¿sí? Por lo general los automáticos cuando lo creamos por línea de comando, pero tiene que estar importado, ¿sí? Muchas veces si ustedes no importan esto les va a tirar error. Entonces acá tenemos, fíjense, un detalle, ¿sí? Acá todos los campos, ¿sí? Incluso la entidad misma está con annotations, ¿sí? Está definida con annotations, perdón. Acá, por ejemplo, estamos definiendo que es una entidad, ¿sí? Fíjense que, un pequeño detalle, no es un comentario común, empieza con arroba, ¿sí?
es un comentario que empieza con arroba, que utiliza el ORM mapping, que es este que estamos haciendo acá. Fíjense que acá hace un as. Un as es un alias, ¿sí? O sea que esta clase, este elemento, se va a llamar de esta manera, ¿sí? ORM. Entonces lo utilizamos como para simplificarlo un poco. Entonces ponemos arroba ORM, ¿sí? Barra, el nombre le decimos acá que es una entidad, ¿sí? Entonces automáticamente esto Doctrine lo va a leer como una entidad. Cuando nosotros lo queremos migrar o generar una migración o pasar a la base de datos, va a saber que esto es una entidad, ¿sí? Si nosotros no tenemos este entity, no va a leer este archivo Symfony, entonces no lo va a migrar o no lo va a tomar como una entidad, ¿sí? Esto no siempre es necesario, por lo general con poner arroba identity es suficiente, pero acá le podemos especificar qué repositorio va a utilizar, ¿sí? Más adelante vamos a ver bien lo que es los repositorios, para qué nos sirve y cómo usarlo, pero a grandes rasgos es el repositorio es el que hace todas las queries, ¿sí? Hacia la base de datos, y nosotros ahí podemos crear las nuestras, ¿sí? El repositorio básicamente es el que tiene todas las funciones para encontrar una entidad en la base de datos, para modificarla, etcétera, ¿sí? No se modifica directamente desde el modelo, sino a través del repositorio, ¿sí? Después tenemos lo que sería el nombre del modelo, ¿sí? Que sería la clase, y después tenemos todos los campos, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del Laravel, que por lo general no se ven los campos en la entidad, ¿sí? Symfony, ¿sí? En Doctrine en realidad, tiene todos los campos en el modelo, ¿sí? Y también, otro pequeño detalle, todos los campos son privados y tienen toda una función de acceso, ¿sí? Todos tienen una función de acceso, tanto como de obtención como de modificación, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, acá el ID tiene un getID. Obviamente no va a tener un set porque es automático toda la bola, ¿sí? Pero podría tener, por ejemplo, el name, podría tener un get, ¿sí? Y un set. Eso lo que hace es, cuando nosotros necesitamos crear un modelo, ¿sí? Generamos el modelo y le podemos cambiar con un set los parámetros. No se acceden, en Symfony no se acceden a los parámetros por defecto, ¿sí? Siempre que usarlo a través de un getter o un setter. Esto lo que hace es que nosotros no podamos acceder a la variable, y si nosotros queremos, por ejemplo, que se retorne la variable de cierta manera con cierta modificación, o que se modifique como nosotros queramos la variable, si nosotros metemos eso dentro del get, entonces el usuario al usar el get, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si nosotros acá queramos que en vez de retornar el ID se retorne numeral ID, ¿sí? Que retornarlo formateado, nosotros podríamos obligar, ¿sí? A que acá se muestre con el numeral, ¿sí? No es el caso de esto, ¿sí? Pero se utiliza mucho, por ejemplo, con el toString y un montón de otras funciones que más adelante vamos a ver cómo funcionan, pero podríamos formatear. Entonces nosotros no accedemos directamente al campo cuando, eh, cuando nosotros tomamos una entidad, ¿sí? Pero sí tenemos los vectores para acceder o modificar, ¿sí? Por otro lado, fíjense que acá le definimos el tipo de campo, ¿sí? Acá ya le definimos cómo va a ser en la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, que esto va a ser una ID, esto va a ser un valor autonumérico, ¿sí? Generated value, y la columna va a ser de tipo entero, ¿sí? El ID lo que lo hace primary key, ¿sí? Not null, etcétera, ¿sí? El generated value lo hace autonumérico, ¿sí? Le decimos que es de tipo entero. Acá lo mismo, por ejemplo, tenemos una columna que es de tipo string, ¿sí? Le indicamos cuál es la longitud del campo, ¿sí? Y acá tenemos una columna que es entero, por ejemplo, que es el price, ¿sí? Le podríamos poner float, decimal, ¿sí? Decimal le tenemos que especificar la cantidad de decimales que utilizar, etcétera. Pero
Así es como lo define Doctrine, ¿sí? Doctrine lo define a través de annotations. Siempre a través de annotations. Después, bueno, vamos a ver que hay una buena variedad de campos y podemos elaborar con relaciones diferentes, ¿sí? Y todo a través de annotation. Todo a través de annotation lo utilizamos. Doctrine. ¿Sí? Y acá tenemos un poco lo que son las vistas, ¿sí? Como yo había comentado, Symfony utiliza el motor de plantillas Twig, ¿sí? Que bueno, se vería de esta manera y está basada en tres constructores, ¿sí? Lo que son las doble llaves, ¿sí? Es usado para mostrar el contenido de una variable o el resultado de evaluar una expresión. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense acá que está mostrando el título de la página, ¿sí? O acá que está mostrando el username, ¿sí? Después tenemos lo que sería el llave por ciento, ¿sí? Y su cierre, que es usado para ciertas condiciones lógicas con condicionales o loops, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un if, ¿sí? Que si el usuario está logueado, lo mostramos, ¿sí? Podríamos tener un for, ¿sí? Y podríamos elaborar. Incluso podríamos setear variables, etcétera, ¿sí? Varias condiciones, ¿sí? Eso después lo vamos a ir viendo. Y acá tenemos, ¿sí? Sencillo, es un comentario, ¿sí? No hay vuelta a darle. Es más sencillo que comentar un HTML con la forma tradicional. ¿Sí? Sería llave numeral y cerramos el comentario con numeral llave. ¿Sí? Acá hice un pequeño ejemplo, ¿sí? Como para que vean el flujo completo. Sí, vimos los tres componentes por separados, pero ahora ¿sí? Esto sería la muestra de un flujo, ¿sí? Entre el routing action y model data de este lado, ¿sí? Y ahora vamos a ver la vista. Fíjense que acá tenemos, bueno, nuevamente, el namespace, ¿sí? Del controlador, ¿sí? Tenemos todos los use. Fíjense que acá uso app entity user, ¿sí? Acá uso un modelo, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver ahí abajo, ¿sí? Bueno, definimos el controlador y ahí le definí una ruta, ¿sí? Por ejemplo, barra notifications, ¿sí? Le pongo un name a la ruta, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir este name? Este name nos va a servir para cuando nosotros queramos hacer una redirección desde otro controlador, ¿sí? Nosotros de otro controlador podemos llamar una ruta directamente, no retornar una vista, ¿sí? Sino llamar una ruta. Entonces, supónganse que desde otro controlador quiero mandar a la ruta notification, ¿sí? Entonces, uso este nombre en vez de poner toda la URL, ¿sí? Eso es lo que tiene de bueno. Incluso podríamos pasarle parámetros, etc. ¿Sí? Y acá tenemos la función de notifications, ¿sí? Que lo que hace, fíjense, agarra un repositorio, ¿sí? Del tipo user y lo busca por el ID, ¿sí? Y retorna a esta vista, ¿sí? Que ven acá al costado, lo retorna a esta vista. Fíjense que dice, bueno, user barra notification, que acá es donde vamos a tener las rutas, que está en otro sitio, después lo vamos a ver bien. Y fíjense que le pasamos coma, le pasamos un arreglo con los datos que le vamos a pasar a la vista, ¿sí? Le pasamos la key user y le pasamos los datos del user que encontró, ¿sí? Acá si van a ver, hace una verificación y muestra los datos del user y toda la hora, ¿sí? Esto fue un poco lo que sería el MVC en Symfony. La idea ya de la clase que viene es ver un poquito más las entidades con las relaciones, empezar a ver un poco el flujo de la creación del proyecto, de generar un controlador, de generar una ruta, de generar un modelo, ¿sí? Y después vamos a ir relacionando los modelos a medida que vamos haciendo, vamos a ver lo que es el security, vamos a ver lo que son los repositories, vamos a ver el services, vamos a ver event subscribers y varias cosas. La idea es ir haciendo una dificultad progresiva y que termine siendo fructífero y pueden entender el flujo de un desarrollo del Symfony de manera sencilla, ¿sí?